Este es el video número 4, la videograbación número 4 en el tema de historia patria en esta cuarentena, y vamos a abordar algunos aspectos que hemos venido comentando en el video número 3. Decíamos al final del video que sería bueno tener una carpeta digitalizada con el testimonio del trabajo efectuado por los maestros, y el primer ideal siempre sería ayudar a desarrollar la conciencia histórica que permita reconocer las actitudes y valores para la convivencia democrática, el reconocimiento por la diversidad cultural y el respeto por el patrimonio cultural, así como la conservación y el cuidado del patrimonio natural. Todo esto enfocado en una idea de trabajo con maestros, como lo estoy comentando desde la primera videograbación, y llevando a los maestros a desarrollar habilidades que pretendemos que los profesores podamos desarrollar, como el manejo de la información histórica, como una de las capacidades que debe de tener el maestro. El maestro debe de tener ese manejo de la información histórica porque es necesario y es importante para poder trabajar con sus alumnos. Es decir, que hemos comentado en los otros 3 videos que el discurso y la reseña histórica son importantes porque, primero, no somos historiadores. Los profesores en educación básica no somos historiadores formados en una licenciatura de historia. Algunos nos formamos como maestros en historia cursando en la Escuela Normal Superior de México, en la especialidad correspondiente, pero como superespecialistas de la historia, no, nosotros somos profesores y lo tenemos que ver como profesores, pero para que yo pueda colocar el concepto, uno de los conceptos centrales con mis estudiantes, como es la motivación, colocar didácticamente el efecto de la motivación, la organización del grupo, la organización y la disciplina del grupo para trabajar, colocar una disciplina de acuerdo a su edad, donde yo pueda traducir esa disciplina en trabajo. Porque finalmente, desde el salón de clase pretendo desarrollar esa disciplina en trabajo, y desde la asignatura de historia como ciencia, pretendo que el concepto de trabajo sea uno de los que me ayude a explicar el desarrollo de la sociedad humana y su producción cultural. Por eso el manejo de la información histórica, el discurso, la reseña histórica como motivante, como atractiva, como un elemento de atracción, donde yo como maestro pueda mostrar los aprendizajes puntuales que tengo también, porque en la idea de una construcción se requieren de aprendizajes puntuales. No podemos construir nada si no tenemos aprendizajes puntuales, y necesitamos tener paralelamente el proceso de análisis histórico, es decir, los conocimientos o los aprendizajes por sí mismos no servirían si no coloco el proceso de análisis histórico y de reflexión. Por eso, cuando ahora me están hablando en el artículo 3 de la excelencia educativa, yo rescato la parte del pensamiento crítico, porque es lo que me permite observar también cómo están pensando mis estudiantes. Y como lo he dicho en otra videograbación de esta serie de Historia Patria, esta es la videograbación 4, cómo estoy pensando yo. Ustedes se percatan de cómo estoy pensando yo, se van dando cuenta, si han visto las 4 videograbaciones, si esto tiene coherencia, si esto es posible desarrollarlo para que yo pueda cumplir en un momento con los fines de la educación, con los fines educativos que se han propuesto ahora desde la nueva escuela mexicana, donde hay pilares, donde las niñas, los niños y los adolescentes son parte central, pero donde también encuentro algunas cuestiones que están relacionadas con conceptos, como señalaba yo en otro video, que tienen que ver con la excelencia educativa, con la educación integral, con la educación armónica y con el desarrollo de capacidades humanas. Por eso en el desarrollo de capacidades humanas
entre los fines de la educación necesariamente tiene que estar la comprensión del mundo social y la comprensión del mundo natural. Es decir, que hacia dónde pretendo llevar a mis estudiantes, hacia dónde quiere llevar la nueva escuela mexicana a sus estudiantes, para que como maestros podamos seleccionar como una de nuestras habilidades para la enseñanza y aprendizaje de la historia patria, podamos seleccionar tanto los recursos como las fuentes en las que vamos a basar nuestro trabajo y, ¿por qué no?, investigar cómo lo hacen algunos maestros que trabajan en básica y que son egresados de una licenciatura de historia, ver la serie de testimonios y la serie de textos que conocen ellos. Por eso necesitamos compartir, necesitamos hacer un trabajo para poder entender toda esta parte que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje de la historia, donde yo, yendo hacia la educación, reconozco toda la diversidad cultural, toda la idea de la conservación, el cuidado y el respeto del patrimonio cultural y nacional. Por eso voy a las grandes ciudades y los edificios históricos nos muestran esa parte que tiene que ver, y yo la respeto con el cuidado y con la conservación. Por eso nuestros alumnos de comunidades alejadas de las grandes capitales, cuando llegan a las capitales, pueden observar el desarrollo histórico que ha vivido esa capital, ese estado, en los diversos momentos de la historia mexicana, de la historia patria mexicana, ¿sí? Así, etapas prehispánicas o de la estructuración de las grandes sociedades mexicanas antes del descubrimiento de América o de la conquista de América, y van también avanzando en el proceso de acuerdo a las etapas y a las estructuras históricas, desde la independencia o la colonia de la independencia y en ese orden hasta llegar al presente. Por eso, siempre en un trabajo con maestros es importante poder estructurar, poder elaborar, poder redactar inclusive, ¿por qué no?, una serie de conclusiones para registrar los procedimientos a usar en la enseñanza de la historia patria. Es decir, ¿cómo estamos enseñando la historia? ¿Qué pretendemos hacer con la historia? ¿Hacia dónde y cómo puedo colocar un repertorio didáctico para promover la enseñanza de la historia patria? No nada más la línea del tiempo, ¿no?, sino otros más, inclusive el noticiero histórico, la asamblea, que sigue siendo importante, pero que a veces a la autoridad educativa no le llena, y por eso prohíben a veces, porque lo han hecho, las reuniones de asamblea de los lunes. Es decir, las ceremonias, los honores a la bandera de los lunes deben de estar acompañados por un acto de conmemorar. Y el acto de conmemorar es importante. El acto de conmemorar es importante porque me permite hacer memoria juntos. Conmemorar implica hacer memoria juntos. Y cuando nosotros conmemoramos, nosotros no olvidamos. Y nuestros niños no olvidan, y nuestros niños deben de ser impactados en la ceremonia cívica, con un buen discurso del maestro. Es decir, que cada uno, cuando hacen su rol de guardias y van a dirigir una ceremonia cívica, cada uno de los maestros debe, desde mi punto de vista, preparar un discurso para los niños, un discurso que motive al aprendizaje de nuestra historia, un discurso que impulse a tener los elementos que tienen que ver con el aprendizaje y con la enseñanza de la historia. Por eso el repertorio didáctico, siendo importante, imagínense que hiciéramos una reunión, es hipotético, que hiciéramos una reunión de 50 maestros donde cada uno de nosotros generáramos una estrategia didáctica para el trabajo de la historia. Y bueno, claro está también que la didáctica
la didáctica me puede decir por dónde debo de ir. Es decir, si yo voy a la didáctica general de los 60s, dirían que estoy muy atrasado, pero hay cosas interesantes que rescatar, ¿sí? Y en esas didácticas donde me enseñan procedimientos, donde hay marchas sintéticas y hay marchas analíticas, ¿cómo podría aplicar eso? Es decir, ¿cómo tengo que organizar mi materia de enseñanza llamada Historia Patria para poder impulsar el trabajo con mis estudiantes? Y el repertorio didáctico lo que me daría como resultado es una visión de cada maestro, y sería una riqueza enorme generar estrategias didácticas entre maestros para poderlas compartir, porque podría yo hacer lo que han venido proponiendo desde 92-93, como articular los conocimientos desde la comunidad hasta la historia contemporánea. Por eso la enseñanza y la estructura de los programas, cuando la reforma de secundaria le pega a la enseñanza y a la asignatura de historia, dejando nada más 2 grados para la enseñanza de la historia. ¿Y cómo puedo hacer esas articulaciones? Sea desde campos formativos o desde bloques. Desde bloques, porque los bloques son maneras de organizar la materia de enseñanza, es decir, cómo me están presentando la organización de la materia de enseñanza desde bloques, que es el trabajo de la historia, pero puedo enlazar con campos de formación o con perfiles de egreso para aprendizajes clave, o con competencias para la RIED, ¿sí? O con aprendizajes esperados. Es decir, cómo hago todas esas articulaciones desde diferentes campos, inclusive desde las dimensiones, o desde el desarrollo de las capacidades y habilidades en el maestro para la enseñanza y para lograr mejor el aprendizaje con los estudiantes. Entonces, como ligo el trabajo de educación preescolar con el trabajo de educación primaria y la asignatura de historia en la educación secundaria, y cómo puedo ver los aspectos metodológicos que le permitan al profesor utilizar métodos didácticos globales. Es decir, cuando yo ya estoy hablando de métodos didácticos globales, ya estoy hablando de otra cosa. Ya no estoy viendo nada más a la enseñanza-aprendizaje de la historia como una asignatura, sino que ahora la puedo ver como un proceso de investigación. Y cuando yo voy a un método didáctico global, ahí está el libro del grande maestro mexicano Antonio Domínguez Hidalgo, Métodos Globalizadores, donde viene el método de proyectos, e inclusive el método de proyectos de hace 120 y más años atrás, me puede servir para elaborar proyectos de investigación. Es decir, cómo organizo un proyecto de investigación, una unidad de investigación o un bloque de investigación con mis estudiantes, cómo voy generando que ellos vayan investigando. Es decir, que ahora tengo muchas alternativas didácticas, no nada más las que a mí me enseñaron, donde efectivamente el verbalismo era un punto central, pero era muy importante, porque teniendo un buen narrador al frente, uno se embelezaba y se enamoraba de la ciencia histórica. Por eso, sí es importante la metodología, sí es importante desde dónde quiero ver la enseñanza, pero con métodos didácticos globales para generar y hacer mis adaptaciones en el trabajo del grupo para llevar a procesos de investigación, donde vea yo inclusive habilidades intelectuales y de reflexión como en el 93, o vea yo principios pedagógicos como en la reforma integral, o también como en aprendizajes clave. Es decir, el acuerdo 592 sobre los aprendizajes clave, llevándome ahorita en este momento, que yo decía que desde la sesión 2 del Consejo Técnico de este año escolar suspendido, podría haberse liquidado el acuerdo 592 y los aprendizajes clave, e ir estructurando. Si hubiéramos hecho en la segunda sesión, ahí está mi video de la segunda sesión del Consejo Técnico de este año escolar, donde yo propongo que en esa sesión se planteara un mínimo de contenidos que tendrían que revisar los maestros con sus grupos. Si eso se hubiera hecho ahorita, tendríamos los contenidos cada institución y los podríamos trabajar.
Y entonces sí, ya no estaría yo ni con el perfil de egreso de uno, del acuerdo 592, o con los aprendizajes clave. Tendría yo que irme hacia identificar los conceptos centrales, ahora hacia dónde quiero ir con la nueva reforma que es la de la nueva escuela mexicana. Entonces, aquí en estos videos hemos visto aspectos que tienen que ver con los conceptos en el tratamiento de la asignatura y la historia en la educación mexicana, la historia como una construcción social o las formaciones sociales. Podríamos hablar de otros aspectos ya cuando atacáramos directamente cada uno de los aspectos de la historia, de las etapas de la historia o de las estructuras históricas, y no olvidar que la economía y el trabajo están presentes y que nosotros tendríamos que hacer algo más que transmitir historia. Por eso les agradezco que vean esta serie de 4 videograbaciones y quedamos para los próximos videos. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros, les agradezco mucho su atención y estamos para los próximos videos aquí conectados. El canal se llama Nueva Escuela Mexicana. Muchas gracias, maestros, muy amables.